Cuarta aliyá. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 28 al capítulo 23, versículo 5. No maldigas a Dios, ni maldigas al príncipe de tu pueblo. La palabra Elohim puede referirse tanto a Elohim como a los jueces que te representan en la sociedad. Shemot, capítulo 22, versículo 29. No demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Esto significa, según Rashi, no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero vienen las primicias, bikurim, que se entregan al templo. Luego viene la porción elevada, terumá, que se entrega al sacerdote, que está en Números Bemidbar, capítulo 18, versículo 12. Después se entrega el diezmo, maser. El diezmo se divide en tres partes. 1. El primer diezmo, maser rishon. Este diezmo se separa y es entregado al levita, que a su vez entrega el diezmo del diezmo al sacerdote. Cohen, Números, Bemidbar, capítulo 18, versículo 21. El segundo diezmo, maser sheni. Este diezmo se separa y es llevado a Jerusalén para ser comido allí los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo de 7 años. Deuteronomio de Barín, capítulo 14, versículo 22 al 26. El diezmo del pobre. Maser Aní. En los años 3 y 6 se separa este diezmo en lugar del Maser Sheni, que es entregado a los pobres. Deuteronomio de Barín, capítulo 14, versículo 28 y 29. En el séptimo año no se separan los diezmos de los productos agrícolas. Originalmente los hijos primogénitos fueron destinados para ser sacerdotes y servir en el templo. Como ya no pueden servir como sacerdotes por causa del becerro de oro, son llevados al Cohen para ser redimidos por 5 shekels, ciclos de plata bíblicos. Un shekel corresponde aproximadamente a 17 gramos de plata. Esto fue hecho con Yeshua, Lucas y Lel, capítulo 2, versículo 22 y 23. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos según la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para Hashem. Esto también nos enseña que si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshua sería uno de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Shemot, capítulo 22, versículo 30. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Esto no significa que hay que llevarlo justamente al 8º día, sino a partir del 8º día en adelante. Levítico, Vaikra, capítulo 22, versículo 27. Yeshua no fue circuncidado en el templo, sino en Betlehem. No fue llevado al templo hasta después de 40 días después de su nacimiento. Shemot, capítulo 22, versículo 31. Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. La palabra hebrea que ha sido traducida como despedazada es terefá, forma femenina de teref, cuya raíz es taraf, que significa apresar, despedazar, herir. Literalmente, terefá significa animal despedazado. Pero en la ley yaudí, el término implica todo animal limpio que haya sufrido una lesión mortal.
sea muerto o que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es kasher, apto para el consumo de un israelita. La santidad está relacionada con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Un hombre santo cuida mucho de lo que entra por su boca. Hechos, Masé, capítulo 11, versículo 8. Este versículo muestra que si un israelita come carne terefá, no será un hombre santo para el Eterno. Los perros pueden comer ese tipo de carnes. Esto nos enseña cómo el Eterno también está interesado en el bienestar de los perros. Shemot, capítulo 23, versículo 1. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Significa, según el Targum, no aceptar un falso rumor. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor. Proverbio Mishle, capítulo 10, versículo 18. El que esparce calumnia es un necio. Shemot, capítulo 23, versículo 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. De este versículo existen muchas interpretaciones halágicas entre los sabios de Israel para adaptarlo al sistema judicial yehudí. Entre otras cosas, se habla de que hay que inclinar un veredicto para absolver un caso de pena capital, basándose en la mayoría simple de un solo juez, y para condenar basándose en una mayoría mínima de 2 jueces. Estas interpretaciones no están siguiendo el nivel peshat, simple de interpretación. El sentido literal del versículo es el siguiente, según Rashi. No irás tras la mayoría para hacer mal y no responderás sobre un litigio cediendo ante la mayoría para pervertir el juicio. Qué importante es no seguir a la mayoría a la hora de ser fiel al Eterno. Cada uno tendrá que responder por su propia vida, y si tú estás convencido de algo y no lo dices y cedes ante la mayoría para quedar bien, estás actuando mal. Entonces, tienes más temor de los hombres que del Eterno. En tal caso, eres como el hombre que edifica su casa sobre la arena, que simboliza la multitud de la gente. En los momentos de tormenta, la casa será derrumbada. Es mejor edificar sobre la roca, la Torá. Mateo, Matillá, capítulo 7, versículo 24 al 27. Shemot, capítulo 23, versículo 4 y 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. La Torá no permite que uno guarde rencor contra el enemigo. Esta es una manera práctica de mostrar amor al enemigo. Proverbio Mishle, capítulo 25, versículo 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Amén y amén.